Bé, em sap greu de tornar a prendre la paraula jo mateixa perquè això és molt avorrit, però aniré molt ràpid. La Laura Restrepo, que la tenim aquí al costat, va néixer a Bogotà, no diré quin any. Es va graduar en Filosofia i Lletres i va ser professora de literatura a la Universitat Nacional i del Rosario. Es va dedicar també, per circumstàncies personals i del país, a la política i sobretot al periodisme. El 1983 va ser nomenada pel president Belisario Betancourt membre de la comissió negociadora de pau entre el govern i la guerrilla M-19. Fruit d'aquesta experiència és Història d'un entusiasmo, testimoniatge pel qual va rebre amenaces de mort i va haver d'emigrar del seu país. Va viure a l'exili polític durant 5 anys entre Mèxic i Madrid, sense renunciar a la seva tasca de propiciar aquestes negociacions de pau, que es va acabar, la tasca, el 1989, quan l'M-19 va abandonar les armes i es va convertir en un partit d'oposició legal, cosa que li va permetre de retornar al seu país. Ha col·laborat i ha treballat en diverses revistes i diaris de Mèxic, de Colòmbia, de Madrid, entre els quals El País. I és autora d'una quantitat realment impressionant d'obres, tant assagístiques com narratives, de narració breu, com novel·les. Alguns dels seus assajos són 11 ensayos sobre la violència, que és un assaig que va coescriure amb Gonzalo Sánchez de l'any 1985. Història d'una traïció és un altre assaig sobre aquesta seva etapa com a persona que pren part en aquestes negociacions de pau. Operació Príncipe de l'any 1988, un altre assaig. Un conte que es titula Les vaques comen espaguetis, de l'any 1989, un conte per criatures, i aquí comença la seva primera novel·la, que és La isla de la pasión, de l'any 1989. Després té un assaig que es titula ¿En qué momento se jodió Medellín? I un altre assaig amb Roberto Burgos, De l'amor i del fuego, de l'any 1991. Després ve ja una de les seves novel·les importants, totes ho són, però una que a mi m'agrada molt, que és Leopardo al sol, que és aquesta novel·la, de l'any 1993, que tenia en un moment determinat un subtítol que és Cuando la guerra es entre hermanos. Té també més novel·les, Dulce Compañía, de l'any 97, La novia oscura, del 99, La multitud errante, del 2001, Olor a rosas invisibles, que és un conte del 2002, i el 2004 publica la seva novel·la important, molt important també, que és Delirio, que és la novel·la que va guanyar el Premi Alfaguara el 2004 i que us recomano fervorosament. Més endavant ha publicat Demasiados héroes, el 2012, i últimament voldria també destacar aquesta novel·la que jo tinc ara aquí en butxaca, que és Hot Sur, una novel·la que, a més, de les ciutats que són pròpies de Laura Restrepo, ciutats colombianes, però també ciutats de Mèxic, aquí aborda també la ciutat de Nova York. La Laura Restrepo
és una persona que està molt compromesa políticament, és una persona que està sobretot molt compromesa amb l'escriptura. La seva escriptura és una escriptura de personatges que viuen la vida de cada dia, personatges però que conformen aquestes seves ciutats, personatges que estan marcats per la violència, que estan marcats pel patiment, personatges que són absolutament entranyables per la manera com ella els construeix, per la manera com ella els escriu. Acabaré aquesta breu presentació amb unes paraules seves en què ella mateixa parla de la seva escriptura i parla d'aquest seu compromís amb l'escriptura. Diu: «Yo participé mucho en política, soy maestra y ahora escribo. Yo creo que siempre me motivó lo mismo, la pasión por lo que hace la gente, la necesidad de estar junto a la gente, la necesidad de ponerle palabras a las cosas que vivo i que veo». La Laura, a més, que és una persona que ve de Bogotà, ve de Mèxic, ve d'aquests llocs que en principi nosaltres veiem tan lluny, resulta que és una gran coneixedora de la Garrotxa, és una gran coneixedora d'aquest país, va viure un any a la canya. Quan ho vaig saber, realment em vaig enfonsar, perquè vaig dir, no pot ser, sí. Buscaven una casa de pagès per poder viure aquí a la Garrotxa perquè els agradava molt, al final viuen a Borredà i, per tant, la Laura és una persona, en el fons, i també per la seva literatura, que parla de la condició humana fonamentalment, és molt propera a nosaltres i també voldria tenir un record pels seus gossos, perquè vaig tenir la sort de poder-la conèixer acompanyada dels seus dos gossos, l'Osita i l'Aleli. Per tant, Laura, benvinguda. Parlem de les ciutats. Muy bien, encantada. Pues muy feliz de estar aquí. Pido perdón por hablar en castellano, ya que vivo acá, la próxima vez será en catalán, desde luego. Tan pronto me invitaron Carmen, Mita, Elisenda, que me hablaron del festival aquí en Olot. Yo dije enseguida, la verdad ya la agenda la tenía bastante llena, pero este es un sitio donde no vivo porque no se pudo, no encontramos la casa en el momento que era, pero vivimos varios meses en una masía maravillosa. Bueno, la caña era la entrada, pero estaba bien metida ahí en territorio muy rural, una masía del siglo XIV, encantadora, que nos tenía muy enamorados. Bueno, ya nos desplazamos y estamos por los lados de Borredà, también precioso. Así que encantada. Para mí fue como volver a este sitio donde habíamos echado mucho arraigo. Y bueno, estupendo, después de esta introducción magnífica que ha hecho Mita, ya quedamos listos para entrar de lleno en el tema. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación y a ti por tan linda introducción que nos has hecho, que pone como los conceptos con los que nos vamos a poder mover para entrarle al tema. Cuando nos conocimos hace unos días con los perros, me dijiste una cosa que me interesó muchísimo, que fue que tus ciudades no son solo las ciudades colombianas, sino que tú eres una persona que escribe una ciudad universal. ¿Cómo abordas el tema de la ciudad en tus novelas? Mita, como tantas cosas en la vida, eso es algo que no decides, sino que te toca. Colombia es un país de una belleza sorprendente. Somos una gente encantadora, pero nos matamos.
Entonces es un país muy violento y es un país que echa a la gente. Yo no sé cuántos millones de colombianos estamos por fuera, pero sí es un país que nos despide, que crea mucho arraigo porque es tan bonito y es tan de una vitalidad así exuberante. Y al mismo tiempo el país te está echando porque sus sucesivas violencias, tarde o temprano caes bajo la presión de alguna y hay que salir. Entonces, yo creo que no solo yo, los colombianos estamos haciendo una literatura que es una literatura muy de exilio y en esa medida nuestras ciudades son la ciudad donde naciste, donde creciste, donde posiblemente estén tus padres, donde están enterrados tus muertos, pero también son la ciudad de la añoranza, porque es una ciudad que ya no la tienes más. Y en esa medida, pues vas viviendo por otros lados y vas construyendo esa ciudad que está hecha de pronto a imagen y semejanza de la ciudad de tu añoranza, de la ciudad de tus recuerdos, pero que están sobre otros mapas en donde siempre la estás buscando. Fíjate que oyéndote yo pensaba, bueno, para mí, ¿qué es Bogotá? Porque claro, de todos los adjetivos que tú pusiste, a Bogotá le caben todos, desaparecida, vencida, destruida, invisible, a Bogotá le cabe todo, es una ciudad curiosa, en pleno trópico, yo creo que más o menos universalmente hay una idea de lo que puede ser el trópico, escritores como García Márquez también le dieron mucha vida y presencia ante, digamos, lo que es el resto del mundo. Pero Bogotá está a 3.000 metros de altura, entonces Bogotá es una ciudad fría, muy encaramada en los Andes, las costumbres no son para nada, digamos, las costumbres tropicales que puede uno imaginarse del Caribe. Entonces Bogotá es una ciudad curiosa, muy hecha por las violencias, en la medida en que las distintas violencias que ha pasado el país han tirado millones de personas a vivir en los cinturones que hay alrededor de Bogotá. Es una ciudad que siempre está cambiando. Yo le comentaba a un amigo, cuando quise volver a lo que fuera la casa de mis abuelos, que era un hombre con una gran biblioteca, mi abuelo, que tenían cuadros, él era fotógrafo. Para mí siempre había sido como un sitio muy entrañable, que había sido un nexo fuerte con la cultura, y ahora la casa está convertida en un burdel. Entonces yo le comentaba a un amigo que era difícil como encontrar el arraigo cuando la casa de tus abuelos hoy en día es un bailadero y un burdel. Y él me decía, si tuviste suerte, la casa de mis abuelos es un parking, mucho más difícil que el burdel. Así que yo creo que por ahí vamos como entrando un poquito a por qué esa ciudad nuestra es más bien la ciudad de la añoranza, la ciudad de la búsqueda de tu ciudad en otras ciudades. De pronto también, que es una cosa que a mí me ha llamado poderosamente la atención de Cataluña y de esta zona en particular, Bogotá, que es una ciudad fea, muy deshecha, muy desigual, lo que tiene maravilloso es el marco de las montañas, porque está a 3.000 metros, pero está rodeada por la cadena de los Andes a 4.000 y 5.000 metros, una presencia muy imponente. Entonces, de pronto para mí, mi origen, mi cuna, el sitio de mis arraigos y de mis afectos son las montañas. Yo no podría vivir en un sitio sin montañas porque siempre las estoy buscando. Está muy bien. Y, por ejemplo, cuando has trabajado literariamente con otras ciudades, como por ejemplo México, ¿qué diferencia hay entre la manera como tú percibes y por lo tanto tú escribes la Ciudad de México, DF, o la ciudad de Bogotá en tus novelas? Claro, ¿Qué es lo que funciona para que Bogotá se convierta en esta ciudad de la añoranza y por lo tanto que también el lector pueda percibir esta sensación y otras ciudades? Mira, bueno, pones tú el caso de México. Fue la primera novela que yo escribí fuera de Colombia. Es la Isla de la Pasión, por aquí la tienes, es esta novela. Y es una historia muy curiosa que sucede a principios de siglo de una gente que es enviada a una isla en el Pacífico, una isla realmente pequeñita, mucho más chiquita que, yo qué sé, será como este barrio en el que estamos.
Y el dictador en ese momento en México, a principios del siglo XX, manda a una guarnición de soldados a que defienda este lugar. Nunca se sabe de quién, porque nunca lo atacan. Y sin embargo, esta gente allí, que la tienen que alimentar a través de barcos, porque la isla no produce nada, viene la Gran Revolución Mexicana, el Porfirio Díaz que los ha enviado sale huyendo de México y a esta gente nunca vuelve el barco, los dejan abandonados allí en esa isla, lo que parecía como una especie de isla desierta, paradisíaca, se vuelve en realidad un infierno donde durante 9 años esta gente tiene que sobrevivir. ¿Por qué de todas las novelas que se podían contar, México es un país absolutamente lleno de historias? ¿Por qué esa? Yo creo que la escogí, bueno, primero es una aventura de sobrevivencia así muy excepcional, pero también era la añoranza de volver. Yo estaba en ese momento exiliada, había salido de Colombia en situaciones muy difíciles, vivía en México junto con toda la colonia del exilio, primero habían llegado los del Brasil, después llegaron los de Argentina, después llegaron los chilenos, antes de nosotros habían llegado todos los españoles republicanos que habían buscado refugio en México. México es un lugar con una tradición de acogida muy grande, entonces todos los exilios nos íbamos encontrando un poco con el mismo signo, llegas con una mano adelante y otra atrás y físicamente estás en un lugar, pero tu cabeza, tus afectos siguen en ese lugar de donde te tuviste que salir a la fuerza. Entonces, esta novela, que era esa gente exiliada o prácticamente como náufragos en esta isla, siempre soñando con regresar a Ciudad de México o regresar al continente y no pudiendo hacerlo y teniendo que sobrevivir con una relación muy estrecha de gueto entre ellos, que es un poco lo que se vive en el exilio. El exilio es un gueto, ¿no? Donde tú compartes situaciones muy extraordinarias, muy ajenas a las del resto de la gente, con ese grupo de personas que están en tu misma situación. Entonces, de alguna manera, claro, yo investigo y hice una investigación histórica rigurosa para contar lo que sucedía allá, pero qué sentían, qué decían, qué conversaciones tenían, cuál era como el palpitar de estos personajes, era lo que yo tomaba todos los días de esta convivencia en el exilio tan hecha de añoranzas de tanta gente que estaba allí reunida un poco a la fuerza y que finalmente acabábamos haciendo nuestro hogar allí en Ciudad de México. Entonces, para tu pregunta, esas otras ciudades yo creo que se construyen por comparación, por contraposición, por añoranza, y también creo que hay un elemento adicional que es el de descubrimiento. Estás descubriendo estos lugares nuevos, o sea que la visión siempre es la de la sorpresa, la de alguna manera la maravilla ante las realidades nuevas, ¿no? Una de las cosas que a mí me sorprende y me gusta de tu obra, y sobre todo la lectura de las novelas cronológicamente, es el cambio de registro, el cambio de estilo, hasta podríamos decir, porque, por ejemplo, Leopardo al Sol, que es un estilo muy repetitivo en relación con los nombres, por ejemplo, el nombre de Nando Bargán, que es además súper sonoro y que es impresionante y que va tratando las historias como unos personajes que parecen sacados de las novelas de García Márquez, por decirlo de alguna forma. Es muy distinto, por ejemplo, de esta última novela de Hotzur, que es otro estilo, es otra forma de escribir, es otra manera de presentar los personajes. Esto tiene que ver también con la percepción de las ciudades o tu percepción de una sociedad o unas sociedades que cambian. Sí, yo creo que tiene que ver con lo que tú dices, como que en la medida en que cambias de sitio también tienes que cambiar de códigos y hay que hacer un esfuerzo enorme por buscar nuevas palabras, por entrar como en otra psicología. La misma movilidad yo creo que te obliga, bueno, habría dos opciones, o una opción más nostálgica donde te hace
entrar o profundizar en el esquema inicial, o si no, como un esfuerzo grande por capturar el olor, el sabor de lo nuevo. Eso por un lado. Por otro lado, es que me aburro fácil, entonces yo pienso, donde vuelva a escribir parecido al anterior, voy al muere. Necesito como renovar, cambiar inclusive de técnica literaria, el tipo de lenguaje. Yo pienso, pues si me aburro yo, ¿cómo será el lector? Y eso me lleva a buscar. Como tú también, yo he sido profesora de literatura. Uno de los grandes placeres de escribir una novela es ponerse uno en la obligación de leer 100 novelas de otras personas sobre el mismo tema mientras te estás metiendo en lo tuyo. Entonces también cada novela implica como una investigación literaria grande, ¿no? Ponerse al día con relación a todas maneras, cualquier cosa que tú escribas ya ha sido escrita por mucha gente, cualquier tema que tú toques, por novedoso que te parezca, tiene una trayectoria enorme detrás. Y siempre me parece interesante ver dentro de qué corriente te estás metiendo. Es decir, si hay algo fascinante en la cultura es que en contraposición a la propiedad privada, la cultura es colectiva y es de todos. Y en la cultura tú tomas de quien te enseña y tú pones lo tuyo ahí para quien quiera tomar de ahí lo que quiera y hacer sus propias cosas. Entonces también eso te lleva como a la obligación de renovar, ¿no? De buscar en otros nuevas luces, nuevas tónicas que revitalicen lo tuyo. En relación con la ciudad, con la construcción literaria de la ciudad, ¿te planteas una literatura realista o nunca te has planteado una literatura realista? ¿O la ciudad aparece a partir de las miradas de los personajes y, por lo tanto, de las psicologías y las formas de vivir de estos personajes y, por lo tanto, de las pequeñas cosas, de los pequeños movimientos de las voces de estos personajes? Yo fíjate que creo, bueno, salvo Delirio, que es una una novela bogotana. Bogotá la conozco yo bien porque es la ciudad de mi familia materna, de mi familia paterna, la ciudad de mi infancia. Las otras son ciudades todas a las que he llegado y siempre son ciudades pobladas por extranjeros. Por ejemplo, esta última de Hot Sur es una Nueva York, pero es la Nueva York de toda la migración latina y de la Europa pobre y de eventualmente italianos, irlandeses, o sea, nunca es como el meollo, porque siempre siento que el meollo se me escapa. Entonces, para mí las ciudades son las ciudades de la gente que anda un poco en mi misma situación, los migrantes, ¿no? La gente que llega y como especies de capas se van añadiendo a un núcleo inicial y de pronto que nunca pueden llegar propiamente a ese corazón de la ciudad, ¿no? Esa ciudad que va creciendo como una periferia, como una excrescencia, que finalmente terminan siendo Nueva York. Nueva York es en muy buena medida esa no Nueva York, esos añadidos a Nueva York. Yo creo que esa es la fascinación que tiene esa ciudad. Pero en general todas mis ciudades tienen, yo creo, esa característica, ¿no? Son periféricas, son ciudades de recién llegados. Excepto quizá Leopardo al Sol, que los personajes están totalmente arraigados en aquella ciudad, ¿no? Ellos sí que son personajes que salen casi del desierto y después se dividen entre los que tienen que estar en el puerto y los que están en la ciudad. Estos personajes no son periféricos, estos personajes están en el centro de la vida de Colombia, ¿no? Claro, porque esa novela también es colombiana. Bueno, es que Colombia, nosotros tenemos costa en el Atlántico, costa en el Pacífico, tenemos casi la mitad del país es selva amazónica y tenemos la cordillera de los Andes, entonces es un país con una geografía en pleno trópico, además con una naturaleza desbordante, y yo a Colombia me la he paseado para arriba y para abajo
como periodista, por razones de política, y entonces sí, estos personajes sí están muy arraigados en una realidad que siento muy propia, ¿no? Que no siento escribiendo desde afuera, sino ahí sí tal vez como tratando de llegar al corazón. Y son personajes que están permanentemente en guerra entre ellos. Es una forma de metaforizar esta ciudad, esta Colombia. Fíjate que en Colombia hay en este momento una cantidad de novelistas buenos. A mí de verdad me sorprende la cantidad de gente que está escribiendo y que está escribiendo muy bien. Hay como una proliferación así casi enferma de novelas y de novelas poderosas. Y son novelas que reflejan una violencia muy profunda. Nosotros somos gente marcada por una violencia estructural brutal, y la violencia es el desarraigo, Mita, también, porque por más afincado que tú estés en tus tradiciones familiares, en tu tierra, en tus montañas, en tus árboles, la violencia acaba con todo, la violencia acaba con esos nexos, te expulsa. Y estas novelas colombianas están marcadas por eso y por una convivencia muy dura en la que los colombianos somos expertos, que es la convivencia con la muerte. La conocemos demasiado bien. Ahora que he estado leyendo un autor rumano que me ha encantado, que se llama Mircea Cartarescu, encontraba un poco esa misma especie de contubernio con la muerte, donde la muerte no es un reino aparte, sino que está entreverado con el tuyo propio de una manera enfermiza por un lado y como iluminadora por el otro. De alguna manera los colombianos nos sentimos como que estamos viendo las cosas desde el final de un camino que los demás apenas van recorriendo. Digamos, en este proceso no muy optimista de un planeta que, a menos de que peguemos un timonazo brutal, va a su propia destrucción. Los colombianos somos expertos en eso. Es como si nosotros conociéramos el final del camino. Conocemos esa esquina donde la vida y la muerte se tocan, porque la hemos vivido, todos tenemos familiares muertos, secuestrados, todos hemos estado al filo, los que estamos vivos somos sobrevivientes. Entonces, también eso es como la marca. Por un lado tremenda y por otro lado que te abre a perspectivas que exigen literatura, porque es un sitio tan difícil de vivir, donde hay tal ventarrón que necesitas de la literatura para poderla entender. Y eso, Leopardo al Sol, son los inicios del narcotráfico en Colombia. Ustedes imagínense un país como muy ajeno al dinero, en esa medida totalmente herederos del siglo de oro español. En Colombia todavía, si un carpintero te hace unas repisas para tus libros, no se atreve a decirte cuánto te costó porque es vergonzoso hablar de dinero. Siempre recuerdo que mi padre no permitía que se hablara de dinero en la casa, o si alguien llegaba y decía, es que este reloj me costó tanto, para mi padre eso era como una blasfemia. El dinero no se mencionaba en Colombia. Todavía hay como una especie de tabú. A ti te da pena, te da vergüenza hablar de dinero. Y ese país, de pronto, inundado de dólares, pero una economía así absolutamente loca de dólares que se pudren entre los sótanos, que es lo que ha traído el narcotráfico. Entonces es un cambio brutal, ¿no? Y el narcotráfico con esa cantidad de violencia, no solo la droga, sino también la propia guerra contra la droga, que es como un exabrupto así gigantesco y que ha ocasionado miles y miles de muertos en Colombia. Entonces, Leopardo al Sol era también el intento de, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿A qué horas este salto a convertirnos en este sitio totalmente inmanejable? Siempre fue violenta Colombia, pero digamos que todo esto del narcotráfico potenció la violencia a una escala internacional tecnológicamente avanzadísima, porque quien piense que el narcotráfico es un asunto de gente atrasada está equivocada. El narcotráfico es una red internacional con comunicaciones al más alto nivel, con aviones de todo tipo, es decir, con bancos en Suiza. El narcotráfico es capitalismo a todo trapo, del más salvaje además.
Entonces, ¿a qué horas, no? Como de una sociedad más bien campesina a esta especie de megalópolis del crimen, ¿cómo fue ese brinco? Y encontré en esta historia muy particular de dos familias que cazan entre ellos, una vendetta de sangre, así muy del tipo siciliano, una especie como de explicación o de vivencia de los orígenes de ese cambio brutal que habíamos tenido que vivir. Recuerdo una escena de esta novela en que uno de los personajes que intenta limpiar el dinero empieza un proceso de blanqueo. Y la escena que recuerdo ahora en este momento es un pescador que no ha conseguido pescar ni un pez para la comida y que en cambio se encuentra con una bolsa repleta de dólares en el agua. Sí, bueno. Y es muy ilustrativo. Parece cuando la lees esta escena que es surrealista, pero me temo por lo que estás diciendo que quizá de surrealista no tiene nada, sino que puede tener algo de realista. No, pero claro, totalmente. Es que esto del narcotráfico también es como una exageración a todos los niveles, ¿no? Como una exacerbación. Y esto que tú dices es lo de todos los días. Mi madre tuvo una casa en el mar ahí, Caribe, en un sitio así absolutamente paradisíaco, al lado de un pueblo de pescadores negros. Y los pescadores salían todas las noches y te traían luego a la casa todo lo que sacaban del mar, hasta que se cundió el narcotráfico en la zona y entonces el sistema que tenían era desde helicópteros tirar las bolsas muy empacadas de coca y contrataban a los pescadores para que luego con la atarraya, la gran red esa, fueran a sacarlas del mar. O sea que la pesca de dólares se volvió una de las prácticas corrientes en este mundo totalmente desquiciado en el que empezamos a vivir. Por ahí me ha comentado, aquí gente me dice, bueno, pero Colombia está como saliendo adelante. Y yo sí, porque los mexicanos y los rusos resultaron mafiosos mucho más vivos que nosotros y entonces nos están quitando el negocio. Afortunadamente nos están ganando en eso y de alguna manera el eje se ha desplazado. No creo que sea otra la razón de nuestra mejoría, pero por lo menos ya no somos pues ahí la quinta esencia del narcotráfico. Ya cuando pasas por los aeropuertos que antes nos arrancaban los zapatos, nos jalaban las mangas que venía un colombiano y era fijo que venía con cargamento. Bueno, ya primero agarran al ruso o al mexicano primero. Eso ya, un consuelo. Una de las obras que he mencionado hace un momento es este ensayo que me encanta como título, ¿En qué momento se jodió Medellín? Sí. ¿Cómo salió este ensayo? Y sobre todo, ¿qué recepción tuvo? Me ha costado mucho encontrarlo. Ah, pero ¿y lo encontraste? Pues lo encontré, sí, en una biblioteca, pero bueno, sí, sí. Bueno, está escrito por varias personas, que tiene que ver también un poco con esto. ¿A qué horas, para poner una palabra colombiana bien fea, a qué horas se nos puteó el país? Era el intento de dar una mirada honesta a ver qué era lo que nos había sucedido. Y yo tuve una experiencia muy curiosa. Regresando de México, de 7 años de exilio, me encuentro con una amiga, yo estaba sin trabajo, y ella me dice, mira, yo estoy en Medellín viviendo una cosa absolutamente alucinante, ven y me acompañas. En ese momento había una serie de magnicidios en Colombia. Mataban jueces, mataban candidatos presidenciales, mataban ministros, y nadie sabía quién los estaba matando. Pasaba gente en la moto totalmente cubiertos y asesinaban, y no se sabía quién era. Y esta amiga me dice, ven conmigo que yo te quiero mostrar una cosa. Y nos subimos, a través de contactos que ella tenía, a las barriadas altas de Medellín, los barrios altos sobre la montaña, que además son como pesebres ahí encaramados en esas montañas, con una vista así del universo que ves desde allá arriba. Barrios en realidad muy lindos por la topografía. Era el territorio de Pablo Escobar, solo que en ese momento todavía no se sabía eso muy bien.
que Pablo Escobar tenía toda su infraestructura en los barrios populares, ese era su refugio, era ahí donde Pablo Escobar tenía su fuerte, porque la gente lo adoraba, porque Pablo hacía canchas de fútbol, porque Pablo les daba dinero, porque esta gente acostumbrada a hacer lo último de lo último y lo más pobre de lo pobre, de pronto uno de ellos, un personaje nacido ahí de la entraña del barrio, que empieza como ladronzuelo de coches, de golpe se vuelve el rey del universo y el tipo más rico del planeta. Entonces era como una especie de Cristo redivivo ahí en esas comunas. Y me lleva esta amiga allá, y en Colombia se baila muchísimo, ¿no? Eso, es decir, yo creo que el contrapeso de toda la violencia es el baile, siempre estamos bailando. Y en cada uno de estos barrios había siempre o hay siempre lugares donde se baila. Y se baila, en Colombia el baile siempre es en pareja, y de la viejita va a bailar, el abuelo, los jóvenes, allá se baila y tú bailas con quien te saque. Allá no es como que uno escoge, sino que la gente va y saca a bailar. Y entonces nos íbamos a estos lugares y allá bailábamos con lo que se empezaba a llamar los sicarios, que eran muchachitos entre los 13 y los 20 años que se especializaban en una especie de escuela colectiva del crimen, se especializaban en matar. Era la escuela de Pablo Escobar, que era la escuela de la muerte, hacer dinero a través de la muerte. Una de las personas que conocí allá, que después fue alcalde de Medellín, un tipo que también es escritor, un tipo apasionante que se llama Alonso Salazar, que en ese tiempo era sociólogo y vivía allá arriba en esas comunas populares, nos decía ciertas cosas que eran muy reveladoras. Por ejemplo, dijo, ustedes creen que el negocio de Pablo Escobar es la droga, ¿cierto? Y dice, bueno, evidentemente es la droga. Dice, no, ese es un sideline. El negocio de Pablo Escobar es la muerte. Es la muerte, es hacer negocios donde las ganancias se multiplican hasta niveles inimaginables porque tú puedes eliminar físicamente a la competencia, al juez que te quiere condenar, a la policía que te quiere meter preso, al que montó un negocio paralelo y te está quitando clientes. El negocio, y ahí en esas comunas era como el semillero en donde Pablo estaba enseñando directa o indirectamente que la muerte era una forma alternativa de vivir, aunque suene eso curioso. Si la vida no te da educación, si la vida no te da trabajo, si la vida no te da posibilidades de nada, no te da diversión, para la juventud la muerte era una pasión. Quien no entendía eso no entendía Colombia. La muerte como pasión, la muerte como posibilidad de ser alguien. Uno de estos muchachos sicarios con los que bailábamos ahí nos lo decía. Decía, es que si yo no te mato, tú no me volteas a mirar. Yo, bueno, yo te miro, pero no, que no sea ese el precio. Una forma de identidad, ¿me entiendes? Para países como Colombia, invisibles, relegados, víctimas de una arbitrariedad histórica tan brutal como es la guerra contra la droga, porque solamente la prohibición de la droga genera la guerra contra la droga. Es decir, cuando a mí me hacen entrevistas, que me han entrevistado ahí en la televisión norteamericana o así, yo siempre digo lo mismo, ustedes se dan cuenta que ustedes van a legalizar la droga, porque tarde o temprano la van a legalizar, como ya están legalizando la marihuana, como legalizaron el alcohol. Esto va a ser legal. Y países como Colombia se acabaron por cuenta de la prohibición, que es lo que hace que los precios de la droga se suban de esa manera. Entonces, en ese libro que lo hicimos a varias manos, era un poco como empezar a entender todos estos mecanismos y a descubrir. Cuando salió, en Medellín me odiaban porque los paisas, que tienen una ciudad preciosa, además Medellín es una belleza de lugar, son orgullosísimos, y que yo anduviera diciendo que esto era un criadero de sicarios no cayó bien. Al principio cayó mal, pero finalmente se volvió como lugar común y ya surgieron novelas conocidas colombianas como Rosario Tijeras, no sé qué, que tratan el tema de estos muchachitos entregados a la muerte, como aquellos famosos asesinos de la Edad Media, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que vivían también de matar, que fue lo que proliferó ahí en Medellín. Y que, dicho sea de paso, y aquí que Carmen me mostró su bellísima biblioteca aquí en Olot,
mucho de lo que se ha logrado avanzar en Medellín y de la pacificación de esas comunas tan brutales viene de que hicieron unas bibliotecas a todo taco, lujosísimas en esos barrios, y esas bibliotecas han sido un poco como centros que van irradiando bienestar y van irradiando paz con el teatro, con el cine, con la lectura. Y hay una juventud hoy en día que encuentra en la biblioteca un punto de apoyo maravilloso. Bueno, es interesantísimo lo que estás diciendo. Además, ahora estaba también recordando, viendo algunas de tus entrevistas, etcétera, que este tema de la muerte te preocupa muchísimo. También, obviamente, está en todas tus novelas, pero dices en un momento determinado la muerte es más importante que la vida, y lo dices en general, no solo en Medellín, sino un concepto sobre el cual se crea una escuela que es contraria a la civilización. Por lo tanto, claro, esta idea, ¿no?, de la muerte como el meollo de una sociedad que en estos momentos encuentra la civilización quizá en la biblioteca. No sé, claro. Es muy interesante. Tú eres muy, no diré optimista, pero sí que normalmente en tus obras dejas una vía abierta para la esperanza. Tus obras no son unas obras oscuras, al contrario, son unas obras llenas de vida y llenas de hasta, diríamos, esperanza. Estas ciudades no son ciudades condenadas, sino que son ciudades que salen otra vez a la luz, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esta visión? Yo creo que sí, fíjate, pero yo creo que eso es mucho Colombia. Quienes la conozcan o quienes la vayan a conocer, en esas encuestas tontas, pero en fin, que hacen en el mundo de qué país es más feliz, Colombia siempre sale de primera. Somos los más felices del mundo, somos los colombianos. Y de alguna manera es cierto. Yo creo que también esta convivencia con la muerte produce tal ansiedad por vivir, que es un país que al mismo tiempo tiene una vitalidad absolutamente desbordante y un sentido del humor matador, que yo creo que en mis libros también son unos chistes pesadísimos, la gente se queda verde, como hace chistes de estas cosas, pero es una herramienta también de sobrevivencia y es muy colombiano. Cuanto más complicada la situación, más empieza la gente a recurrir a chistes así gruesos para poder como sobreponerse. Es también una manera de derrotar esa situación adversa. Entonces, sí hay, claro, hay este peso tremendo de la muerte, pero una cosa que tú sientes en Colombia y que yo he querido poner acá es también como una capacidad de renacer, una necesidad de renacer, de inventarse las cosas de otra manera. Dice, bueno, por aquí llegamos al final del camino, estamos viendo las cosas desde el último trecho que puede recorrer la humanidad, lo estamos conociendo. ¿Qué sigue? ¿Por dónde sigue? ¿De qué nos agarramos? En ese sentido, la biblioteca es un símbolo bonito. Fíjate que hay un director de cine, si alguna vez pueden ver una película suya, se la recomiendo. Difícil de entenderlo porque usa mucho el dialecto, se llama Víctor Gaviria. Víctor Gaviria hace cine, él se encarama en estas comunas violentas que fueran de Pablo Escobar y hace cine con estos muchachos sicarios. Y de alguna manera, ahí, viendo eso que hacía Víctor ahí, ya la situación no es tan así, pero que hizo Víctor durante años, te das tú cuenta cómo estos muchachos que tenían esa pasión, que era la muerte, porque les daba moto, les daba buena ropa, les daba chicas, les daba estatus, la única cosa que reemplaza esa pasión de la muerte es la pasión por el arte. Entonces, haciendo cine, ellos se encontraban la identidad que antes se encontraban matando, encontraban una manera de ser alguien. El colombiano no es para nada pasivo, de pronto hay situaciones sociales que encuentras igual de graves en muchas partes del mundo. Lo que pasa es que el colombiano es muy explosivo y no es conformista. Entonces, el arte, la cultura, cualquiera que vaya a Colombia, todo el mundo se le apunta hasta la movida de un catre, como decimos allá. Todo tiene público, y un público que aplaude y que echa burras y que pide autógrafos y que abraza a los músicos y a los...
porque la cultura se ha vuelto como una especie de umbral que puede revelar formas distintas. Yo creo que eso también es como común a todas las personas que están escribiendo hoy en día en Colombia. Como si de alguna manera hay alguna posibilidad, es reescribiendo todo, rehaciendo el lenguaje, buscando otra vez en los cimientos de la civilización. Yo no estoy muy de acuerdo con los que nos dicen es que miren a las naciones más desarrolladas, porque yo creo que hoy en día el desarrollo no está tan claro que esté dando tan magníficos resultados en ninguna parte. Yo creo que en todos lados nos está llevando con distintos ritmos, pero que es bastante catastrófico lo que está por suceder. Entonces, es más bien como reinventar con esos otros sectores que hay en el mundo que también están en esos procesos maravillosos y enriquecedores de afianzarse como pueblo, como territorio, de afianzarse en el futuro, de construir un lugar donde la juventud pueda tener donde vivir. Ahora estaba pensando justamente una persona como tú que estás viviendo en Europa, ¿cómo ves la diferencia o ves alguna diferencia entre un país, se supone, desarrollado y Colombia? Y a ver, te puedo hablar de Cataluña. Yo creo que de alguna manera, bueno, mi hijo es argentino, mi marido es mexicano, y estamos viviendo así fascinados lo que es la paz. De verdad los felicito de todo corazón. Tienen un tesoro ustedes, que es poder vivir en paz. Eso no hay con qué pagarlo. Aquí, aparte de lo lindo que es el lugar, lo grata que es la gente, la paz, salir uno todos los días, respirar tranquilo. A mí lo primero que me pasó en Barcelona fue que me robaron la cartera. Inverosímil a un colombiano que lo roben. Nosotros que somos llenos de candados y de llaves y de gas no sé qué y salí, pero era tal como la sensación de libertad que te da no estar mirando para atrás, no estar pensando, me siguen, ya me encontraron, me descubrieron, que me relajé tanto que me volaron la cartera ahí a la primera de cambio, pero lo que estamos tan felices, la masía esta que nos compramos está en la mitad de nada. Eso no tiene vecinos, bueno, tienen, pero están lejitos. Y ahí en la mitad del bosque, y las puertas no tienen llave. Y la felicidad de poder respirar así a pulmón lleno, de verdad, esto es un tesoro que no hay con qué pagarlo. Estamos muy felices. Yo no reniego de mi origen, sé que volveré. Colombia me jala a mí porque es una tierra de mis amores y siempre será. La América Latina para mí es un territorio fascinante en muchos sentidos, dinámico, lleno de novedades, pero este reposo, yo espero mucho de este rato de paz, de poderme como compenetrar con toda una tradición, de tener una relación amable de pronto con el entorno. Eso para mí es una novedad. Ahora también recuerdo con tus palabras el comienzo de esta novela de Hochur y del miedo que sienten los personajes con los perros en un momento dado, en una casa, en un bosque, después de haber encontrado un cadáver, además muy maltrecho, como si dijéramos. Has dado, creo, con tus palabras, la vuelta a esta escena, lo que también es bastante interesante. Es verdad, no lo había pensado, pero yo soy muy de perros. Le contaba a Mita que me preguntaron en Berlín hace poco que no me ubicaban mucho literariamente, que yo a qué círculo pertenecía. Y yo pertenezco al círculo de mis perros, yo no me meto sino con mis perros, yo ando por donde andan mis perros, eso es lo mío. Y entonces para mí la posibilidad de vivir en el monte, yo creo mucho, Mita, en el silencio del escritor. No estoy contra la tecnología para nada y disfruto mucho mi computadora y me la paso investigando, pero yo no estoy en las redes sociales porque yo creo que el escritor debe vivir en silencio y de pronto abrirse cuando hay una oportunidad como esta de comunicarse con otros lectores,
de vez en cuando, pero que uno debe vivir encerrado con su silencio y pensando en su trabajo. Entonces, para mí la posibilidad de vivir en el monte y de vivir ahí con mis animales, a mí eso me hace muy feliz. Por tanto, no en la ciudad. Bueno, si estuviera aquí Quim Manresa, hubiéramos hablado de este libro de Los Olvidados, La resistencia cultural en Colombia, un libro con fotografías de Quim Manresa y textos de Juan Gonzalo Betancourt. Laura conoce este libro y ¿qué le hubieras dicho a Quim a propósito de sus fotografías que no son propiamente fotografías sobre la ciudad, sino al contrario, son fotografías estrechamente vinculadas al río y por lo tanto a una gente que aquí la cara es de vida, de risa, de algo muy vital, ¿no? Sí. Pero esta gente son los olvidados, los colombianos desplazados, asesinados, despojados de sus más mínimos derechos, que son también los que a ti te ha interesado rescatar o dar voz a estos colombianos. Es, ¿no? Bellísimo el libro de él. Se metió a una de las tierras más calientes allá, que es el Magdalena Medio, que son las orillas del río Magdalena. El río Magdalena es uno de esos prodigios que hay en el planeta porque es uno de los grandes ríos caudalosos y estupendos. Y sin embargo, en las orillas del Magdalena, precisamente por ser una tierra tan rica, se volvió motivo de conflicto y de guerra. Y él se lo recorrió y hace unas fotografías preciosas porque muestra, por un lado, sí, las condiciones tan duras en las que se vive. Pero fíjate, yo me puse a mirar muchas de las fotos, la gente está bailando. Entonces, de alguna manera es esa contraposición entre la dureza de la situación y el ánimo, el espíritu de la gente, lo que me parece que él captó con una fotografía además extraordinaria, ¿no? Sin hacer folclore, como haces tú también en tu libro sobre la garrocha, buscando cuál es la realidad detrás de un paisaje imaginado. Bueno, li vaig portar el llibre del paisatge d'Olot, va per aquí, perquè jo em pensava que li podia donar a conèixer el nostre paisatge, perquè ella, evidentment, no l'havia de conèixer, no se m'havia ni tan sols ocorregut, i diu, no, si jo hi he viscut durant un any, no? Llavors vaig quedar al·lucinada, però per això fa aquest comentari. Tarde o temprano lo hubiera encontrado porque ando buscando literatura de por acá, sí, estoy encantada leyendo, porque es la lectura que hay por detrás, ¿no? Y hablando de las ciudades, claro, esa segunda lectura, porque tú lo decías bien ahora, las ciudades son en muy buena medida lo que se dice sobre las ciudades son la literatura. Es que París, si fuera la Torre Eiffel, no sería nada. París es lo que Proust dijo de París y tantos otros dijeron de París. Entonces ahí también exige una segunda lectura, porque Barcelona ciertamente, me parece a mí, ya me dirán si me equivoco, no es Vicky Cristina Barcelona. No. Aunque medio mundo esté pensando que lo es, claramente no lo es. Entonces, me parece que en este festival se está tratando un tema clave, cómo se construye esa ciudad a través de la literatura o del cine o del arte, pero también cómo se deconstruye para poder llegar a una cosa más cercana a la vital. Muy bien. Creo que es el momento de abrir esta conversación. De hecho, podían haber ya hablado las personas que están aquí, lectores o conocedores de Colombia, o, en fi, teniu la paraula. Tenim un micro que voltarà per aquí, crec. Hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta? Algun comentari? Un moment, que et portaran un micro. Molt bé.
¿No? ¿Sí? Sí, ya. Primero de todo, un placer escucharte. Y habéis mencionado que estuviste dedicada a la política. Me gustaría saber cómo te marcó esa etapa en política, como política y también como mujer metida en política en un país como Colombia. Mira, en América Latina o la vives intensamente o mejor ni te arrimes. Entonces, para la joven que era yo, evidentemente atenerme como a las pautas tradicionales de esa sociedad en muy buena medida colonial, llena de prejuicios, con ataduras familiares muy entrañables, pues la familia ya, como acá, es clave, pero también al mismo tiempo es un poco un cepo. Entonces, para mí, yo fui militante de izquierda toda la vida, eso me abría a un mundo distinto. Las ciudades en América Latina son ciudades totalmente compartimentadas. De un lado está donde viven los ricos y del otro lado está donde viven los pobres. Yo siempre he dicho que el norte de Bogotá está más cerca de Miami que el sur de Bogotá. A los ricos les gusta ir a veranear a Miami. Entonces, de todas maneras, la izquierda y la militancia era como conocer esa otra cara de tu propia persona a la que no tenías acceso. Es decir, tú conocías a la señora que venía a cocinar, conocías al chofer, pero ¿cómo vivían? Yo empecé a dar clases a los 17 años. Tomaba cursos en la universidad y daba clases en una escuela de muchachos, una escuela pública. Muchos eran mayores que yo, les enseñaba literatura. Les enseñaba lo que me acababan de decir a mí en la clase, yo tomaba nota y volaba al otro lado a decirle, porque más no sabía. Generalmente mayores que yo, y yo llegaba en el Mercedes ahí de mi papá y con la minifalda y me la montaban, que era como la fiesta, era burlarse de todo lo que yo era. Bueno, muchachos que venían de realidades muy duras. Nos hicimos muy amigos, empezaron a llevarme a sus barrios, a meterme en esta realidad izquierda que yo no conocía, digamos, de mi lado de la realidad. Y para mí fue como la revelación, la sexualidad. Nosotros éramos un pueblo muy mojigato y uno tenía que pedirle permiso al papá hasta para ir al cine. Entonces, de pronto, la izquierda también te abría la posibilidad de una libertad sexual y de expresarte como quisieras y se acababa el pecado. Y, bueno, mi familia nunca fue religiosa, pero la sociedad en sí sí lo era. Entonces, toda la experiencia de la izquierda era como una experiencia de libertad que yo hubiera pensado inimaginable. Y estuve en España, estuve en el PSOE, éramos como una ala de izquierda del PSOE. Tengo un título que se los puedo soltar. Yo fui secretaria general de la Casa del Pueblo de Ciudad Lineal en Madrid. En la Argentina estuve metida en la política, me metí con la resistencia, estuve 4 años durante la dictadura. Hay un libro que se llama Demasiados héroes, que sí, es esa experiencia. Después en Colombia, siempre he detestado las armas porque detesto la violencia, pero había este grupo M19 que era interesante, era un punto de referencia, como de rebeldía para muy buena parte del país, y la idea de que justamente ese grupo hiciera la paz buscando reformas democráticas profundas fue muy seductor. Entonces yo me metí ahí de lleno, eso fueron 10 años también de militancia hasta que se logró negociar la paz. Así que digamos que hay otro país en el que yo he vivido, siempre ha sido como una rebeldía activa, de alguna manera organizada. No me gustan mucho los partidos, aunque muchas veces pertenecí porque no... Eso le dan a uno muchas órdenes y lo están regañando mucho y eso no me llama la atención, pero sí, digamos, vivir la vida desde esta perspectiva de la oposición, de la rebeldía, sí es como el lugar que a mí me convoca. Molt bé. Més preguntes? Sí, allà. Molt bé. Hola. Bueno, más que una pregunta sería como una reflexión que me viene a la cabeza después de tus reflexiones. Me ha interesado mucho cuando has dicho que Colombia, en cierta manera, estaba por delante de lo que estaba pasando en el mundo por esta convivencia con la violencia y que estabas ya en la esquina donde violencia y paz
veíais esta parte más negativa de lo que parece donde el mundo se va encaminando, ¿no? Y a partir de aquí he hecho como comparaciones mientras hablabas y he encontrado muy interesante lo que has dicho de cómo estos sicarios, estos chicos jóvenes, buscaban su identidad en la violencia. Y enseguida he hecho un paralelismo con lo que estamos viendo ahora de chicos jóvenes de sociedades occidentales que buscan la violencia no vinculándose con el tráfico de drogas o lo que sea, sino ahora parece, ¿no?, pues con todo el tema de terrorismo, que luego lo visten de islamismo, lo que sea, pero que parece mucho que mucha parte de esta afiliación o de esta participación en esta violencia es una cosa de identidad o de búsqueda de identidad o búsqueda de vivir, de sentirse vivo. Y luego otra reflexión que he encontrado muy interesante es el tema de cuando has dicho que lo que más valorabas aquí era de poder vivir en paz. Y esto es una cosa que creo que también que en nuestra sociedad occidental supuestamente desarrollada estamos como encaminándonos hacia perder esta paz social que no tiene precio. Y siempre cuando se habla de esto pensamos en esta separación en sociedades sudamericanas o latinoamericanas, donde los ricos viven en un sitio, los pobres viven en otro, viven con muchos privilegios, pero no tienen el privilegio de salir a la calle tranquilamente, aunque sea rico, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, desde aquí podemos pensar que somos sociedades muy avanzadas, muy civilizadas, que quizá en algunos aspectos lo podemos ser, pero que desde tu perspectiva puedes aportarnos o nos aportas mucha luz sobre hacia dónde podemos estar caminando estas sociedades occidentales, ¿no? Y que creo que tu discurso en este sentido es muy, muy interesante y muy educativo y para sociedades europeas donde ahora estás viviendo, ¿no? Y bueno, era un comentario, te digo, más que una pregunta. Muy bien, bueno, pues mira, sí me interesa mucho recibir lo que me estás dando, porque yo creo que sí es cierto, que si de algo sirve toda esta experiencia colombiana. Mira, cualquiera que se vaya a vivir a Colombia, yo creo que tiene esa sensación de estar en un laboratorio, no solo desde el punto de vista de la violencia, sino del propio capitalismo. Porque el narcotráfico es un estadio del capitalismo salvaje en su plenitud. Y de alguna manera eso está desatado por todos lados. Es decir, cuando yo era joven había que ser anticapitalista porque el capitalismo trituraba a los obreros. Hoy en día es que nos tritura a todos. Es que no está quedando títere con cabeza, porque vivir bien, mantener un nivel de vida, vivir dignamente, cada vez es más difícil. Y generación tras generación va siendo más duro. Entonces, también en ese sentido, ¿no? Curiosamente, aunque nadie pensaría que en un país como Colombia uno puede ver un poco el futuro del capitalismo. Sí lo es, en esa medida en que el narcotráfico es una gran organización internacional donde están toda la cuestión bancaria al rojo vivo, porque claro, el lavado de dinero es como la cara legal del narcotráfico también. Entonces, sí es interesante como reflexión, ¿cierto? Hay una cosa que para uno es difícil de romper en Europa y en Estados Unidos, que es como nosotros mirándolos a ustedes desde el atraso. Yo digo, sí, en muchas cosas sí, pero en muchas otras cosas nosotros estamos más adelante, en este camino que no es el camino que debemos seguir como humanidad, no ya como primer mundo y tercer mundo, sino que en eso nos hermanamos por un camino que yo siento que o repensamos o las cosas se van a poner realmente feas, ni hablar de la ecología, donde ya el final es que está a puertas, ¿no? Molt bé. Alguna altra qüestió, pregunta? Reflexió? ¿No? Pues quizá lo dejamos aquí. Muy bien. ¿No? Bé, és que és tan agradable estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, Laura, a ti, por esta charla tan interesante que sin duda trasciende el tema de la ciudad para hablar, o de una ciudad concreta para hablar de la civilización
que nos toca vivir. Pues muchas gracias a ti por esta charla deliciosa para mí también. Y a ustedes muchas gracias. Y esta invitación la disfruto enormemente y les deseo muchos éxitos con este festival y estoy segura que los va a tener. Bueno, y suerte en Borredà. Ah, sí. Que es una... Muy invitada, muchacha.